Ok, en esta ocasión vamos a checar diferentes casos para el dominio de una función compuesta. El primer caso será f compuesto de f, que es lo que voy a hacer. Voy a evaluar mi función f con sí misma, o sea, voy a meterla dentro de sí misma. La raíz es la que marca mi primer f y posteriormente mi segundo f va a ser otra raíz y la x. Por lo tanto, tengo dos raíces cuadradas, se van a convertir en una raíz cuarta de x. Tengo una raíz par. Al ser una raíz par, necesito que x tenga un valor positivo. Por lo tanto, el dominio de mi función compuesta será x que pertenece positivo, o sea, del 0 para adelante. 0, infinito positivo. ¿Vale? Está bastante sencillo. Ahora vamos a evaluar g con g. Exactamente lo mismo que hicimos con f hace ratito, lo vamos a hacer ahorita con g. Entonces, tengo mi primera x, que es donde voy a meter nuevamente a lo que vale g. O sea, ahí está lo que vale g, voy a poner una g chiquita. Es donde estaba mi x y tiene un cuadrado menos 1. Después de eso, solamente, ya voy a borrar la g, desarrollo mi binomio al cuadrado. Tengo que es el cuadrado del primer término. Aquí está. Tengo un signo menos, por lo tanto es menos el doble del primer término por el segundo término. En este caso 1 por x cuadrado, y el doble de eso, pues 2x cuadrado. El cuadrado del segundo término, en este caso siempre va a ser positivo, y posteriormente tengo menos 1 nuevamente. Simplifico mis términos, son simétricos, entonces se vuelven 0 y me queda únicamente x cuarta menos 2x cuadrada. En este caso no tengo restricciones en mi dominio, por lo tanto es todo x que pertenece a los números reales. Esa parte de que pertenece a los números reales, recordamos que en realidad es que va de infinito negativo a infinito positivo. Es exactamente lo mismo, puede tomar cualquier valor sin ninguna excepción. Ahora ya en una situación más común vamos a tomar f compuesto de g. F compuesto de g de x. F nos marca una raíz cuadrada y donde va la x vamos a meter todo el componente de g. ¿Ok? ¿Qué debemos fijarnos? Que el resultado de todo esto sea por lo menos 0 o un número positivo. Cuando no es 0 o un número positivo, pues cuando x cuadrada vale 0, el resultado de mi raíz queda como, o pasaría como, menos 1. Entonces, mi valor debe ser para x distinto de 0. Eso quiere decir que el dominio de f compuesto de g son los valores que van de infinito negativo hacia 1, hacia menos 1, perdón, y los que van de 1 a infinito positivo. ¿Qué es lo que sucede con estos valores que son negativos? Al ser un cuadrado, voy a hacer una evaluación rapidita. Al ser un cuadrado del menos 1, voy a tener que es menos 1 al cuadrado menos 1. Esta parte se va a convertir en 1 menos 1, va a ser raíz de 0 y todavía existe. Las que son menores a menos 1, aunque sean decimales, me van a dejar una pequeñísima fracción negativa. Por lo tanto,
son las que no voy a incluir en este pedacito, son las que me estoy brincando. Y vamos a hacerlo esta vez contrario. Eje compuesto, G compuesto de F. Entonces tendremos que es de esta manera. Y lo que me marca G es que es un X cuadrado, por lo tanto sería lo que corresponde a F y el cuadrado que me está marcando aquí. Posteriormente, menos 1. Una raíz y un cuadrado se eliminan y tengo X menos 1. Aquí me genera cierta confusión porque de repente yo podría tomar que esto es así y ya. Pero, por definición, todo esto debe de estar dentro de mis valores posibles para f de x. Esa es como parte de la condición principal de una función compuesta. Eso ya viene en una definición, por ahí lo pueden buscar en una bibliografía, porque esto es son como explicaciones muy rápidas. Entonces, para darme cuenta de eso, solamente tengo que checarme que mi restricción está en realidad en el dominio de f de x. ¿Por qué está dentro del dominio de f de x? Porque esto me dice que el dominio de f son en realidad todos los números positivos, de 0 a infinito positivo. Por lo tanto, aunque este no tiene restricción, aunque este tiene todos los números reales, x pertenece a todos los reales, tengo que revisar dónde chocan, como si fuera un conjunto dentro de un conjunto y donde las dos cosas ocurren. Ese es el dominio de mi función. Son todos los reales, no tengo ninguna restricción, es una recta numérica y son todos, para G. Pero para F son únicamente los de este lado. Por lo tanto, ¿cuál es la única sección donde las dos cosas ocurren? Pues en este lado. En este lado G no existe, por lo tanto no puede existir, pero de este lado F no existe, por lo tanto no puede existir G compuesto de F. Eso significa que G compuesto de F va a ser únicamente X que pertenece de 0 hacia infinito positivo. Recuerden, aquí la parte clave es que los dos dominios deben poder existir en el mismo lugar. ¿Sale? Y en este caso, G existe en toda la recta numérica, pero F solamente existe de 0 hacia los positivos. Por lo tanto, el único lugar donde existen ambos es de 0 hacia los positivos. ¿Listo?